Bien, muchas gracias, buenas noches y felicitaciones al Círculo de Estudios, al Círculo de Abogados eh, y también a Alfredo, ¿no? Justamente representa esta institución y gracias por la invitación. Bien, buenas noches con todos y con todas. Em, Conmigo estaremos tres sesiones abordando justamente la primera sesión, temas vinculados a la gestión sostenible de los recursos naturales de manera general, ¿no? Algunas nociones, reglas, condiciones para el acceso a los recursos naturales en general y también para garantizar una adecuada gestión de estos recursos. En la segunda sesión estaremos hablando sobre el marco legal de la gestión pesquera y en el tercer módulo sobre el marco institucional de la gestión pesquera. Luego, en los siguientes módulos, nos estará acompañando eh, Rolando García, ¿no? Que también es un destacado abogado especialista en derecho pesquero y abordará diversos temas como fiscalización pesquera, delitos pesqueros, entre otros. Vamos a comenzar hablando sobre gestión de recursos naturales y luego reservaremos unos 20 minutos en la parte final de la sesión por si existiese alguna consulta al respecto. Bien. Vamos compartiendo pantalla. Igual si es que alguien va teniendo alguna consulta, algún comentario, pues también puede hacerlo directamente en el chat. Pero luego también abriremos el micro al finalizar la sesión por si existiesen consultas. ¿Me confirmas un favor, Alfredo, si es que se ve la lámina? ¿Se ve Sí, la lámina, Alfredo? todo en ¿Sí orden, se ve? doctor, Perfecto. gracias. Genial, muchas gracias. Bien, ¿qué son los recursos naturales? ¿Qué se entiende por recursos naturales? Claro, como decía, antes de hablar sobre recursos hidrobiológicos, primero es importante hablar sobre lo que se entiende por recursos naturales. Los recursos naturales son todos aquellos componentes de la naturaleza que son susceptibles de ser aprovechados por las personas, ¿no? Para satisfacer sus necesidades y claro está, deben también tener un valor en el mercado. Ejemplo de recursos naturales tenemos a las aguas superficiales, subterráneas, al suelo, el subsuelo, la diversidad biológica, ¿no? Integrada por las especies de flora, fauna silvestre, sus recursos genéticos, etcétera. Luego también una serie de recursos naturales, como lo son los recursos hidrocarburíferos, mineros, energéticos, y entre ellos también los recursos hidrobiológicos, ¿no? De hecho, el paisaje natural también es considerado un recurso natural. Un segundo. El paisaje en sí, entonces, también es considerado un recurso natural siempre y cuando sea susceptible de ser aprovechado económicamente. Por ejemplo, em, imaginemos una erupción volcánica. Volcán está en plena erupción, ¿no? La sola erupción volcánica como tal es un suceso, es un hecho de naturaleza como tal, que no viene a ser un recurso natural. Será un recurso natural si es que, por ejemplo, esa erupción volcánica es aprovechada por alguna empresa para generar, imaginemos, energía de geotermia, ¿no? Eh, Allí, por ejemplo, sí podría considerarse un recurso natural porque está siendo aprovechado económicamente. Eh, Paisaje no, perdón, me estaba confundiendo. Un recurso natural en general. Bien, un recurso natural en general será considerado como tal cuando sea aprovechado económicamente, ¿no? Les decía, una erupción volcánica como tal, solo por ese hecho, ¿no?
no se considera un recurso natural, es un simple hecho, suceso de la naturaleza, pero si esa erupción volcánica pues es aprovechada económicamente, eh, decía yo, para la generación, por ejemplo, de energía de geotermia, ahí recién sí estaríamos hablando de un recurso natural. Por otro lado, les decía del paisaje. El paisaje también puede ser susceptible de un aprovechamiento económico y si es que es así, pasa también a convertirse en un recurso natural, ¿no? Por ejemplo, tenemos dentro del sistema de áreas naturales protegidas una categoría que son las reservas paisajísticas, ¿no? Por ejemplo, Noria Bioscocha, donde uno de los objetivos de conservación justamente es el paisaje, ¿no? En ese caso, claramente, estamos frente a un recurso natural. Bien. Em, ¿Qué nos dice la Constitución política sobre los recursos naturales? Los recursos naturales, em, ya sean renovables o no renovables, son patrimonio de la nación, ¿no? Y el Estado, pues, es soberano en su aprovechamiento. ¿Qué son los recursos pesqueros? ¿Qué son los recursos hidrobiológicos? ¿Son recursos renovables o son recursos no renovables? En realidad, son recursos renovables, toda vez que tienen la capacidad de autorregenerarse, ¿de acuerdo? Claro, alguien podrá decirme, no, profesor, pero también hay pesquerías que de repente pueden colapsar, pueden agotarse. Bueno, pero eso no supone que deje de tener esa condición de recurso renovable. Perdón, ahora sí, se puede compartir. Toda vez que el hecho de que una pesquería tenga una mala gestión, ¿de acuerdo? No significa que por ello deje de ser un recurso renovable. Un recurso natural renovable es aquel recurso que tiene la capacidad para autorregenerarse. Y los recursos hidrobiológicos tienen pues esa capacidad. Bien, repito, aún así, una pesquería colapse, se sobreexplote por un mal manejo de esta pesquería, eso no supone que deje su condición, su esencia de recurso renovable. ¿De acuerdo? Luego también la propia Constitución nos señala que mediante ley orgánica se, que mediante ley orgánica, de hecho, se fijan las condiciones para la utilización de los recursos naturales y su otorgamiento a particulares. Esa ley orgánica a la que hace referencia en la Constitución es precisamente la ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Como bien sabemos, mediante ley orgánica, ¿no? Mediante ley orgánica se aprueban la propia Constitución. La propia Constitución señala cuáles son las materias que deben de regularse mediante ley orgánica, ¿no? De manera expresa lo señala. Son tres materias. La primera es en materia de organización y estructuración del Estado. Organización, funcionamiento del Estado. Así tenemos, por ejemplo, la ley orgánica de gobiernos locales, la ley orgánica de gobiernos regionales, entre otras. La segunda materia es en materia de participación ciudadana y participación política. Así tenemos, por ejemplo, la ley orgánica de elecciones, ¿no? Y la tercera materia es justamente en recursos naturales. Y es por eso, pues, que tenemos una ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Pues bien, el legislador en su momento planteaba, ¿no?, que mediante ley orgánica se establezcan todas las condiciones para el aprovechamiento de recursos naturales. Sin embargo, luego cuando se aprueba ya posteriormente, en el año 97 esta ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales, lo que se dice, bueno, en adelante, las reglas
o los títulos habilitantes que se necesitan para acceder a un recurso natural ya no será pues mediante una ley orgánica, sino mediante una ley ordinaria. Como sabemos, la aprobación de una ley orgánica es mucho más compleja que la aprobación de una ley orgánica, de una ley ordinaria, ¿no? Sobre todo a nivel de votos en el Congreso. Para aprobarse una ley orgánica, se necesita contar con la mitad más uno de los votos del número total de congresistas. Tenemos 103 congresistas, entonces necesitamos la mitad más uno del número total de congresistas para que se apruebe una ley orgánica. En cambio, para que se apruebe una ley ordinaria, básicamente necesitamos la mitad más uno del número de congresistas asistentes ese día pleno, ¿no? Entonces imaginemos, si ese día asistieron a pleno solamente 100 congresistas, se necesitará básicamente 51 votos, ¿no? Entonces, en adelante, pues, es que se estableció que ya las reglas o los títulos habilitantes para acceder a los recursos naturales no se aprobará mediante ley orgánica, sino mediante una ley ordinaria. Por eso es, pues, que en el caso pesquero, por ejemplo, si bien es cierto, se aprobó antes, se aprobó en el año 92, ¿no? Tenemos una ley ordinaria, que es la Ley eh, General de Pesca, ¿no? Pero no aprobada mediante ley orgánica, sino una ley ordinaria. Y en general, eso ocurre con la mayoría de sectores económicos. Es en la Ley General de Pesca, finalmente, la norma en la que se establece cuáles son los títulos habilitantes que se requieren para el aprovechamiento de los recursos hidroecológicos. Bueno, la Constitución también señala que la concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. Bien, en casi todos los recursos naturales, en casi todos, el título habilitante por excelencia para acceder a los recursos naturales es la concesión administrativa. ¿De acuerdo? Para acceder, por ejemplo, a recursos minerales, se necesita contar con una concesión minera. Para acceder a los recursos hidrocarburíferos, se necesita contar con una concesión de hidrocarburos, ¿no? Para, en materia de electricidad, si quieres generar energía a través de una hidroeléctrica, por ejemplo, necesitas una concesión, ¿no? Si quieres transportar energía mediante líneas de transmisión, necesitas una concesión. Si quieres instalar una empresa para la distribución de energía, necesitas una concesión también, ¿de acuerdo? En, en el ámbito forestal y de fauna silvestre, si es en espacio de dominio público, también el título habilitante es una concesión, salvo en algunas excepciones. ¿De dónde voy? En casi todos los recursos naturales, el título habilitante por excelencia para acceder a recursos naturales en el Perú es la concesión administrativa. En materia acuícola, también es una concesión, en la acuicultura. Y en la pesca, pues en la pesca no. En la pesca, el título habilitante para el acceso a los recursos hidrobiológicos no es la concesión, sino es el permiso. Bien. Eh, sí, es cierto, en hidrocarburos se necesita contratos, ¿no? Pero en general, la noción jurídica de una concesión, a eso voy, es que una concesión te otorga exclusividad y oponibilidad. Lo mismo que ocurre en materia de hidrocarburos. Tú tienes exclusividad en un área y eso también te da oponibilidad. En materia pesquera, eso no existe. Por lo menos
en el ámbito marítimo, ¿cierto? En el ámbito marítimo, eh, repito, estoy hablando en el espacios públicos, ¿no? En espacios públicos, donde el Estado te dé en concesión un determinado espacio de dominio público. En otros sectores, también en agricultura, también hay ciertas autorizaciones, en el sector forestal también hay autorizaciones, en en fauna silvestre también, ¿de acuerdo? Pero que giran en torno a espacios de dominio privado. Autorizaciones. Las concesiones se otorgan en espacio de dominio público. Bien, en el ámbito pesquero, eh, el título habilitante para acceder a la extracción de recursos hidrobiológicos no es pues la concesión, sino el permiso de pesca, ¿no? ¿Y por qué comento esto? Por lo siguiente. Em, Como bien saben, la ley, bueno, el reglamento, no, la ley y el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas disponen que cuando se crea un área natural protegida, debe de respetarse los derechos reales adquiridos. ¿Bien? Derechos reales adquiridos. La ley marco para el crecimiento de la inversión privada también va en esa misma línea, ¿no? Que cuando se crea un área protegida debe respetarse los derechos adquiridos. La ley marco te habla de derechos adquiridos a secas, pero luego la ley de áreas naturales protegidas te precisa que deben respetarse los derechos reales adquiridos. Hay una diferencia, no es lo mismo. En materia civil, a los derechos reales, tenemos, por ejemplo, como derechos reales, tenemos a la propiedad, tenemos a la posesión. Y en materia de recursos naturales, como lo indica la propia Constitución Política, tenemos a la concesión. La concesión te otorga un derecho real. Bien, entonces, ya hemos dicho que la norma te establece que tienen que respetarse los derechos preexistentes cuando se crea un área marina protegida, los derechos adquiridos reales. Los permisos de pesca serán derechos reales adquiridos, ¿no? Hay toda una discusión al respecto, ¿no? Los permisos de pesca son derechos reales adquiridos bajo los lineamientos, o bueno, bajo las disposiciones que plantea el Código Civil en torno a lo que se entiende por derechos reales y también a lo que te establece la concesión, y es que, perdón, la Constitución, y es que la concesión como tal otorga un derecho real, pues bien, se respetan los derechos adquiridos en actividades donde justamente el acceso se da mediante la concesión, ¿no? Porque justamente la concesión te da pues exclusividad sobre una determinada área. Y eso también supone que exista oponibilidad frente a terceros. En el caso de la pesca, los permisos de pesca son válidos a nivel nacional, ¿no? Salvo algunas restricciones. Claro está, la pesca industrial, por ejemplo, no puede pescar dentro de las 5 primeras millas marinas, ¿no? Es una de las restricciones, por ejemplo. Pero en general, el permiso de pesca te habilita a pescar en el dominio marítimo, repito, salvo algunas zonas donde existen algunas restricciones, dependiendo del tipo de embarcación, dependiendo del arte de pesca. Por ejemplo, ¿no? La pesca arrastre no puede pues utilizarse dentro de las 5 millas marinas según la normativa. La pesca con redes de cerco mecanizado también es una normativa, es una ley general de pesca, tampoco puede utilizarse dentro de las 3 millas. Eh, es más, en el caso de Tumbes, no puede utilizarse incluso dentro de las 5 millas, porque así lo expone el ROC de Tumbes. Pero bien,
vemos entonces que el sector pesquero tiene una peculiaridad, ¿no? Es que a diferencia de todos los sectores, en el que en el ámbito del dominio público, en el espacio del dominio público, o casi todos los sectores, la figura jurídica para el acceso a recursos naturales es la concesión, en el caso pesquero es el permiso. Y un permiso de pesca no tiene los mismos efectos jurídicos de una concesión. Una concesión, repito, te da exclusividad, oponibilidad. Un permiso de pesca, no. ¿De acuerdo? Por lo menos un permiso de pesca de embarcaciones pesqueras, ¿no? También tenemos los permisos de pesca no embarcados. Allí sí existe, por ejemplo, una determinada limitación, ¿no? Los permisos de pesca no embarcados, si te señala, por ejemplo, el gobierno regional, te dice, tú estás habilitado para pescar en tal playa, en tal playa, en tal playa, y es válido en la región nomás, ¿no? Si tú, por ejemplo, te otorgan un permiso de pesca en la región de Piura y tú quieres pescar como no embarcado en una playa de Tumbes, tendrás que irte también a la región de Tumbes. Es distinto también, ¿no? La regulación para los embarcados y no embarcados, por lo menos en ese extremo. Pues bien, entonces, volviendo, ¿los permisos de pesca son derechos preexistentes o no? ¿No? ¿O son derechos adquiridos reales o no? Eso es clave tenerlo en consideración porque justamente eh, hay un sector que lo que indica es que si son derechos preexistentes y justamente por ese argumento legal es que las normas de creación de las últimas áreas naturales protegidas, como lo son la Reserva Nacional Dorsal de Nazca y la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, permiten, permiten el desarrollo de actividades de pesca a mayor escala, ¿no? Justamente amparándose en la normativa, en el artículo que dispone que todos los permisos de pesca, claro, como sabemos, los permisos de pesca, al ser válidos a nivel nacional, hay un sector que opina de que al ser válidos a nivel nacional los derechos de pesca, pues todo el mar vendría a ser, o tendrían derechos preexistentes o derechos adquiridos frente a todo el mar peruano, ¿no? Su postura finalmente. Pero creo que el análisis más debe apuntarse a si son o no derechos reales. Yo personalmente creo que no son derechos reales adquiridos, ¿no? Creo que no son derechos reales adquiridos, eh, toda vez que un permiso, simplemente por un aspecto netamente jurídico estoy hablando, ¿eh? No, no estoy entrando a aspectos técnicos, estoy hablando simplemente de un aspecto netamente jurídico. Y es que un permiso de pesca no es un derecho real, como sí lo es una concesión administrativa. Bien, y eso, repito, tiene una serie de efectos jurídicos, tiene una serie de efectos jurídicos, porque depende mucho de eso si se habilita o no la actividad en áreas protegidas. Pero bueno, finalmente, si bien es cierto, el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas prohíbe la pesca a mayor escala en áreas protegidas, las normas de creación, las normas de creación de, de estas dos áreas protegidas sí lo han permitido. Pero repito, amparándose en esta disposición legal de que se está considerando a los permisos de pesca como si fuesen derechos reales adquiridos. Bien, seguimos. Igual no sé realmente si acá hay, a ver, algunos comentarios, vamos a ver el chat. En efecto, Raúl, ¿no? Hay zonas de uso directo y zonas de uso indirecto. Más adelante justo vamos a conversar un poco sobre eso. Eh, las zonas de uso directo es donde se permite el aprovechamiento de recursos naturales. Las de uso indirecto es donde no se permite el aprovechamiento de recursos naturales. Las reservas nacionales, todas, son áreas protegidas de uso directo. Se permite el aprovechamiento de recursos naturales, salvo de que
bueno, a excepción de las zonas de protección estricta y la zona silvestre, donde se prohíbe la extracción de recursos naturales, justamente porque en la zona de protección estricta radica el principal objeto de conservación del área. El permiso de pesca lo otorga el produce, en efecto, Orlando, ¿no? Depende. El permiso de pesca lo otorga el produce para la pesca en menor escala y la pesca en mayor escala, ¿no? En el caso de la pesca artesanal, lo otorga el gobierno regional, ¿no? Eso depende, ¿no? En efecto, Raúl, pueden ser la DIREPRO o pueden ser GEREPROS incluso en algunas regiones, ¿no? La dirección, cada gobierno regional tiene su dirección regional de la producción, DIREPRO, y hay regiones como por ejemplo la Lambayeque, pues que se llama GEREPRO, tiene su gerencia regional de la producción. Bien, seguimos. Uy, se nos está yendo la hora. A ver, eh, también establece la Constitución que el Estado promueve el uso sostenible de los recursos naturales y que el Estado pues está en la obligación de asegurar, eh, las... ¿Puedes repetir las actividades de mayor escala en las ANPs? Pablo me pregunta si puedo repetir las actividades de mayor escala en las ANP. No, no sé si es una pregunta, Pablo. De repente a ver lo pones en el chat. Igual, yo mientras voy hablando, si no voy viendo un poco el chat. Bueno, también establece la Constitución que el Estado está obligado a promover la conservación de la biodiversidad y a las áreas protegidas. Bien, existen dos teorías importantes sobre el rol que tiene el Estado frente a los recursos naturales. Eh, la primera es la teoría patrimonialista y la segunda es la teoría del dominio eminente. Bien. Em, la teoría patrimonialista plantea, plantea pues que el Estado es el propietario de los recursos naturales, ¿no? Mientras que la teoría del dominio eminente plantea que el Estado en realidad es un administrador, como titular es un administrador de los recursos naturales. De hecho, yo me inclino por la segunda. La primera la descarto, pero igual hay un sector importante que señala que la teoría que prima es la patrimonialista. Yo personalmente no lo considero así por lo siguiente. Igual, simplemente un tema legal, jurídico. La propiedad, la propiedad. Uno de los atributos de la propiedad es que tienes el derecho de disponer de este bien. Puedes disponer del bien. Finalmente, el Estado no puede disponer de los recursos naturales. No, no puede disponer de los recursos naturales. Lo que sí puede hacer es quizá darlos en concesión, pero no venderlos. Simplemente por ese aspecto, la teoría patrimonialista en realidad no tiene mucho cielo legal, aunque hay un sector pues, que la defiende. Y otra teoría es la del dominio eminente, ¿no? Que de hecho esa es la que tiene mayor aceptación. De hecho, ¿por qué estamos comentando esto? Porque las normas cambian, las normas pueden derogarse, las normas pueden modificarse. Más aún, en estos dos últimos años, en materia pesquera por lo menos, han salido, o las normas se han modificado bastante. Las reglas de juego han cambiado bastante en algunos aspectos. Por ejemplo, en áreas protegidas, ¿no? Es un ejemplo. Hasta hace unos cuantos meses, hasta hace un par de meses, Produce era competente para sancionar pesca a mayor escala en áreas protegidas. Hoy ya no lo es, ¿no? Porque Produce modificó su normativa y bueno, modificó sus tipos infractores y también lo que se entiende, lo que significa el término de áreas o zonas prohibidas, retirando de esa consideración a las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay bastantes cambios. Entonces, las normas pueden cambiarse.
puede modificarse, derogarse, pero la teoría, el concepto no. Entonces, siempre es clave que para que haya una adecuada mirada en cuanto a la aplicación normativa, ¿no? Conocer sobre todo los cimientos, ¿no? Los fundamentos jurídicos, la esencia. Bien, entonces, la segunda, la teoría del dominio eminente, ¿no? Que plantea que finalmente el Estado es un administrador de los recursos naturales. Como titular de los recursos naturales tiene la función pues, de administrarlo, em, resolver cualquier conflicto que se suscite en torno a ellos, estos recursos, y también pues regularlos, ¿no? Em, de hecho, en esa misma línea también, el Tribunal Constitucional también ha señalado eso, ¿no? Que el dominio estatal sobre los recursos naturales es eminente, es decir, el cuerpo político tiene la capacidad para legislar, administrar y resolver las controversias que se susciten en torno al aprovechamiento de los recursos naturales. Bien. Em, entonces, esta es la teoría pues, que prima, ya por el Tribunal Constitucional también se ha expresado en esa línea. Lo mismo también la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, ¿no? Que también va en esa misma línea de que la teoría que prima es la del dominio eminente. Bueno, aquí está lo que le decía también hace un momento, ¿no? Yo le decía que la breve Constitución señala que primero, o señaló primero, que mediante ley orgánica se tienen que fijar las condiciones, las modalidades para aprovechar los recursos naturales. Sin embargo, luego, en el 97, cuando se apruebe esa ley orgánica, que es la ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales, esta norma precisó que serán las leyes especiales aprobadas mediante leyes ordinarias las que establezcan cuáles son las modalidades para el acceso a los recursos naturales, ¿no? Esas leyes especiales, entonces la idea es que cada recurso natural tenga su propia ley especial que establezca las modalidades de acceso a ese recurso. En materia minera, por ejemplo, las modalidades de acceso a los recursos naturales, ¿dónde están? En la Ley General de Minería. En materia forestal, las modalidades de acceso a los recursos forestales, ¿dónde están? En la Ley Forestal y Fauna Silvestre, y así sucesivamente. En materia pesquera, pues, los títulos o las modalidades de acceso a los recursos naturales están en la Ley General de Pesca. Bien, de hecho, se señala así en esta norma, ¿no? Que la ley especial será la que precise cuáles son las condiciones, términos, criterios y plazos para el otorgamiento de derechos. Plazos, eso también es importante. Em, Según la ley general la ley de procedimiento administrativo general, todos los títulos habilitantes tienen un plazo indeterminado, un plazo indefinido. Bien, salvo que la norma especial, la norma del sector, te precise de un plazo determinado, plazo fijo. Bueno, la norma pesquera es antigua, la Ley General de Pesca del año 92. Entonces, allí en realidad no es que haya un plazo fijo para el otorgamiento de los habilitantes, ¿no? Lo que sí te señala es que el- la norma te señala que el plazo es determinado, te dice la Ley General de Pesca, pero no te determina cuánto es ese plazo, de qué periodo, ¿de acuerdo? No te da rangos, como sí existen algunos otros sectores. Eso que ha generado que, por ejemplo, existan gobiernos regionales que en materia pesquera artesanal, por ejemplo, algunos otorguen permiso de pesca por plazos, por periodos de tiempo indefinidos, otros otorguen permiso de pesca por plazos determinados, pero
lo den por 5 años, otros por 2 años, otros por 10 años, pero también un gran número de gobiernos regionales que lo otorgan por un periodo indefinido, indeterminado. Bien, entonces no existe uniformidad justamente porque es necesario entonces que exista una mayor precisión al respecto en la ley general de pesca o en todo caso en su reglamento. Bien, seguimos. Luego la ley para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales también se establecen, bueno, sí, en efecto, Alejandro, la legislación, el reglamento, distingue, no es lo mismo, distingue entre zonas prohibidas, bueno, entre áreas prohibidas, zonas reservadas y también áreas no permitidas. Bien, hace una distinción entre ellas. Usualmente a las áreas protegidas se les considera como un área prohibida. Ojo, en el caso solamente de la pesca en mayor escala, ¿no? La pesca artesanal sí puede pescar en las áreas protegidas, ¿no? Solamente la única prohibición que tiene la normativa para la pesca en áreas marinas protegidas es para la pesca en mayor escala. La pesca artesanal sí puede pescar en áreas naturales protegidas, ¿bien? En la medida que, claro está, también sea un área protegida de uso directo, como lo son las reservas nacionales. Seguimos. Bueno, la norma establece algunas condiciones para el aprovechamiento de recursos naturales, pues que sean aprovechadas de forma sostenible, ¿no? Eh, Esto implica que no exista pues una sobreexplotación sobre estos recursos, que se utilice el recurso natural de acuerdo justamente a las condiciones que hayan sido otorgadas por el título habilitante, ¿no? Por ejemplo, hay títulos habilitantes, bueno, hay permiso de pesca, en la pesca artesanal, por ejemplo, ¿no? Donde algunos gobiernos regionales te habilitan a pescar todos los recursos, excepto aquellos que se encuentren prohibidos por la legislación o veramente explotados, ¿no? Em, pero hay otros también gobiernos regionales donde sí de manera expresa te detallan cuáles son los recursos hidrobiológicos que estás habilitados a pescar, ¿no? Entonces, no hay uniformidad tampoco al respecto, pero repito, siempre tendrá que ceñirse uno a a cumplir con capturar los recursos finalmente que la normativa te habilita. Em, Cumplir con la normativa de la legislación especial, cumplir con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Bueno, eso no aplica en en el caso de la pesca como tal, ¿no? De la extracción de recursos como tal, ¿no? Toda vez que eh, no se necesita pues contar con certificación ambiental, ¿no? Para extraer recursos hidrobiológicos, ¿no? En la mayoría de sectores sí se requiere contar con certificación ambiental, ¿no? Aún así, sea artesanal. Por ejemplo, la pequeña minería, la minería artesanal, para este recurso mineral necesita contar con una certificación ambiental, una declaración de impacto ambiental del gobierno regional, ¿no? De la DREN, la Dirección Regional de Energía y Minas. Pero hay sectores donde eso no pasa, ¿no? Uno de ellos es justamente el sector de extracción pesquera, ¿no? Allí no se exige, la norma no exige contar con certificación ambiental, ya sea en la pesca en menor escala, pesca artesanal o pesca en mayor escala. Bueno, la actividad que sí necesita contar con certificación ambiental son las plantas de procesamiento, ¿no? Las plantas de procesamiento sí necesitan contar con una certificación ambiental.
em, y también la acuicultura, y también las infraestructuras pesqueras, los desembarqueros pesqueros también necesitan contar con certificación ambiental. Bien, porque se presume que durante su construcción y operación, pues pueden generarse impactos ambientales. A ver, vamos a ver el chat. A ver, hay preguntas. ¿A qué significa LOARN? Joel pregunta. Bueno, eso es la ley. Gracias, Diony, por la respuesta. Eso es la ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que es como que la principal ley en el país, la norma de mayor jerarquía en el país, en materia de aprovechamiento de recursos naturales, que aplica para todos los sectores económicos, incluyendo al sector pesquero, salvo en algunas disposiciones, ¿no? Como esta, por ejemplo, ¿no? La de la evaluación de impacto ambiental. Claro, en el caso de la extracción de recursos hidrológicos no se necesita certificación ambiental porque no es una actividad enlistada en la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Seguimos. Em, Tiene que cumplirse con la retribución económica correspondiente de acuerdo a las modalidades que establezcan las leyes especiales y mantenerse, pues, el derecho de vigencia. Bueno, y también otra figura importante es que tiene que realizarse la actividad, ¿no? Si no se realiza la actividad, puede ser susceptible incluso de un procedimiento de caducidad, ¿no? Por ejemplo, eso no solamente pasa en el sector pesquero, pasa en muchos sectores, ¿no? La mayoría de sectores. Por ejemplo, imaginemos una concesión hidroeléctrica, ¿no? La concesión hidroeléctrica tiene su certificación ambiental y además tiene su concesión. En la certificación ambiental, bueno, la certificación ambiental dispone que la empresa tiene que iniciar operaciones dentro del plazo de los 5 años de otorgada la certificación ambiental. Si te dan la certificación ambiental, pasan 5 años y no construyes, no inicias operaciones, no inicias obras, pierdes la vigencia en la certificación ambiental. Pero luego en el contrato de concesión también se establecen algunas obligaciones, ¿no? Como por ejemplo el inicio de la construcción, el inicio de puesta en marcha de operaciones, etcétera. Si tú no inicias también la construcción en el plazo determinado, eso es una causal de caducidad de la concesión. En materia pesquera también pasa lo mismo, ¿no? Si es que tú no extraes un recurso natural, un recurso hidrobiológico, por un determinado periodo de tiempo, ¿no? Eso también es susceptible de caducidad en el extremo del recurso, ¿no? Por ejemplo, hay, hay embarcaciones industriales, me parece que 5 o 4, bueno, es un número reducido, que tienen permiso para pescar pota, ¿no? Pero no han realizado esfuerzo pesquero. La pota es un recurso capturado por la pesca artesanal, ¿no? Sin embargo, hay también, repito, un número determinado de embarcaciones industriales que tienen permiso para pescar pota. Justamente por eso es que en el ROP de la pota también se hace referencia a ese tipo de embarcaciones, ¿no? Pero bueno, esas embarcaciones no han hecho esfuerzo pesquero en la pota. Por lo tanto, podrían también ser susceptibles de un procedimiento de caducidad, ¿no? Justamente porque no se realizó esfuerzo pesquero sobre esa pesquería. Teoría sobre la gestión de recursos naturales. Bien, existen dos teorías, ¿no? Principalmente sobre la, la gestión de recursos naturales en el país. Además, no solamente en el país, a nivel internacional, ¿no? A nivel internacional existen.
Estas teorías sí se aplican súper bien. En el Perú también se aplican desde hace buen tiempo, sobre todo incluso en el sector pesquero. A ver, en el año 80, bueno, en 1833, en ese entonces, William Forster es una especie, esto es un tema puramente teórico lo que vamos a hablar ahorita en esta lámina, ¿bien? Un tema más que todo de teoría. William Forster se da cuenta que en las Islas Británicas habría un sobrepastoreo en los terrenos de dominio público, en los terrenos estatales, en los terrenos comunes. Las personas llevaban a sus ganados para el pasto y de pronto, como todos iban sin ningún límite, lo que ocurrió es que en ese espacio finalmente ya no hubo alimento para el ganado y él pues publicó un artículo en ese entonces que se denominó La tragedia en los bienes comunes, donde concluye pues que lo que es de todos finalmente no es de nadie, ¿no? Lo que es de todos, sobre todo un dominio, un espacio de dominio público, termina siendo finalmente de nadie. Año después, Garrett Hardin publica un artículo en la revista Science en el año 1968, donde desarrolla esta teoría de la tragedia y los bienes comunes. Y él tenía una teoría, una mirada bastante pesimista. Para él, los recursos naturales estaban condenados a ser sobreexplotados, agotados. Esa era su postura de él, ¿no? Para él, las personas finalmente solemos tener un interés más individual, no colectivo, y pensamos en el hoy, pero no necesariamente en el mañana. Entonces, si es que vemos un recurso natural, vamos a tratar de capturarlo todo, ¿no? Bajo el pensamiento de que si no, otro va a terminar haciéndolo, ¿no? Entonces, él lo que plantea es que por esas ideas, justamente, en algún momento, determinados recursos naturales van a terminar siendo sobreexplotados. Eh, y también a nivel de contaminación, él también señala, ¿no? Como salidas para casos de contaminación. Él lo que dice es que se conserve su carácter público, pero que se restringe el derecho de entrada a algunos espacios, ¿no? Y eso también se aplica en algunos casos. Por ejemplo, eh, imaginémonos un 1 de enero, eh, 1 de enero, 5 de la mañana. Vayámonos hasta Aguadulce, una playa popular en Chorrillos. Le suele ir miles de personas, ¿no? En Año Nuevo. Esa playa es muy probable que las personas van a, bueno, hay personas que tienen una cultura de manejo de residuos, pero otras no, ¿no? Entonces es muy probable que esa playa vamos a encontrar residuos sólidos botados por las playas, ¿no? Botellas, alimentos, desperdicios, etcétera. Porque justamente lo que él señala, ¿no? Es que las personas seguramente van a decir, bueno, esto es una playa pública, ¿no? Eh, no sé cuándo volverá a venir. Y finalmente va a haber otra persona en el municipio que se encargará de hacer la limpieza. Además, hay algunos más osados que dicen, finalmente le estoy dando trabajo a la persona de servicio público, ¿no? A la persona de limpieza. Al costado, bueno, está la playa de los pescadores, pero más allácito hay una playa, bueno, hay un espacio público que está concesionado, ¿no? Hay un club privado. Em, ¿Cómo vemos? ¿Cómo estará? ¿Cómo estará ese espacio público? ¿Cómo estará esa playa? Que de hecho es un espacio donde cada socio paga una cuota de ingreso, ¿no? Eh, es una cuota de ingreso bastante alta, ¿no? Y además paga una mensualidad, paga una mensualidad.
Si comparamos cómo está una playa de acceso público, sin restricciones, un 1 de enero con la otra playa al costado, en el que las personas pagan un monto para formar parte justamente de ese club y que esté en óptimas condiciones también ese club, y que saben además que es muy probable que en época de verano además, la siguiente semana, el siguiente fin de semana, vuelvan con sus hijos, van a querer pues tenerlo limpio, un estado óptimo, ¿no? Tiene incluso lugares para botar la basura, etcétera. Es muy probable que un 1 de enero en esa playa puede que existan también residuos, pero en menor medida, ¿no? Porque son personas que saben que van a volver a utilizar ese espacio público. Se van a tratar, pues, perdón, van a tratar de mantenerlo en óptimas condiciones porque van a regresar a esa playa. Playa a la que además pueden acceder solamente ellos. Si bien es cierto, la ley dispone que las playas son de acceso público, eh, eso dice la ley. Pero en la práctica, hay playas donde es difícil el acceso. Es difícil el acceso cuando ya ves que existen paredes, pues que delimiten el ingreso. Entonces, detrás justamente de esas prácticas está la teoría de Garrett-Hardin, ¿no? Eso se aplica en el Perú y en muchísimos países, donde se establecen restricciones de entrada, ¿no? O lo que hacen algunos municipios, lo que te dicen es, a ver, te prohíbe ingresar alimentos, te prohíbe ingresar bebidas alcohólicas, lo hacen sobre todo, claro, además para salvaguardar pues que no haya accidentes, ¿no? Sobre todo con el ánimo, con el fin de que haya un adecuado manejo de los residuos, ¿no? Em, y luego hay otra teoría, la de el inorostro. A diferencia de Garrett Hardin, que planteaba que para el caso de contaminación o cuidado de espacios públicos debía establecerse restricciones, y que él creía pues que los recursos naturales sí o sí iban a terminar siendo agotados en algún momento, eh, porque claro, y él de hecho también se plantea algunos casos pesqueros, ¿no? Donde, como bien sabemos, esto ha pasado, por ejemplo, en la pesca industrial también en su momento, ¿no? La época de la carrera olímpica, ¿no? Luego esto obviamente ya mejoró muchísimo con las cuotas individuales. Pero en su momento también en la pesca del anchoveta, una carrera olímpica que puso en riesgo también al recurso. Hoy por hoy, en la pesca artesanal, eh, si bien es cierto, existen cuotas globales de captura, pero cada embarcación, finalmente, si bien es cierto, tiene su capacidad de bodega, pero no es que cada embarcación tenga un límite de pesca, normado, digo, ¿ah? Como si existe, por ejemplo, la pesca industrial. En pesca industrial, cada embarcación pues tiene su cuota individual, caso de la anchoveta, pero en el caso artesanal no necesariamente. Eh, entonces, lo que plantea Lindor Ostrom más bien es al contrario. Ella más bien tiene una postura más optimista, ¿no? Lo que ella señala, lo que ella señala es que eh, los recursos naturales sí pueden ser gestionados adecuadamente si es que existe una cogestión o una autogestión en la pesca. Si se promueve la autogestión, que la propia comunidad local se imponga sus propias reglas de manejo, en el que todos se vean beneficiados, ¿no? Eh, Elinor Ostrom, en el año 2000, justamente publica un artículo que se denomina Reformulando los bienes comunes, y en el que básicamente le da respuesta, es un artículo que da respuesta a la teoría de Harold Harvey. Y lo que Elinor Ostrom dice, y es una mujer, Elinor Ostrom, lo que ella dice es, eh, los recursos naturales no necesariamente están condenados a ser sobreexplotados. Es que tú generas o promueves la cogestión, el comanejo o la autogestión,
los recursos naturales pueden ser debidamente gestionados, ¿no? Ya sea por la propia comunidad local o también con la participación del sector público, pero dándole sobre todo un rol protagónico a la propia comunidad local, a la propia comunidad pesquera. Bien, entonces, ella lo que plantea es que se deben organizar, ¿no? Justamente en las comunidades y que ellos mismos se impongan derechos, se impongan deberes, ¿no? Se impongan sus propias reglas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los recursos bentónicos, existen algunas comunidades donde ellos mismos se imponen sus propias reglas, ¿no? Y el recurso pues está bien manejado, ¿no? Aquí en el sur, por ejemplo, bueno, en el caso del erizo rojo, es una pesquería finalmente, entre todo, en el que se organiza la comunidad local. En el caso de Ancón, en fin, existen varios casos en donde justamente existe una autogestión, ¿no? Pero también es claro que se puede promover una cogestión. Entonces, para ella, ¿no? Si los recursos naturales son autogestionados, si cada pescador tiene sus propios límites, si la comunidad se organiza y se dicen, a ver, tu límite de pesca va a ser tanto. Si no lo cumple, nosotros mismos te ponemos determinada sanción, no va a salir de pesca tales días. Eh, el arte de pesca que tienes que utilizar es este, no el otro, no tantos paños, en fin. Si entre los propios pescadores se ponen sus reglas, podría existir un adecuado manejo en ese recurso natural. Ejemplos existen muchos. En el caso de la agricultura, por ejemplo, ¿no? Las juntas de riego, las juntas de usuario, es un caso práctico de esa teoría. En la agricultura, por ejemplo, como sabemos en las chacras, ¿no? Existen juntas de riego, juntas de usuario, debidamente reconocidas por la ANA, Autoridad Nacional del Agua, y en donde ellos mismos se autoorganizan, ¿no? Eh, y también se imponen sanciones. Si es que de repente alguien comete una infracción, incumple una determinada norma comunitaria, eh, se le castiga pues de repente cerrándole la compuerta y no dándole acceso al agua por un determinado día, por 2 días, o se le sanciona no dándole su turno, ¿no? Y gestionan un recurso natural vital como es el agua de forma adecuada. En la comunidad local, en la pesca, también hay varios ejemplos, ¿no? Y bueno, justamente por esa teoría que fue aplicada en muchos países, sobre todo en sectores como la pesca, y en Perú también ya se está empezando a aplicar sobre todo en determinadas pesquerías, pero más en recursos bentónicos, es que el Elinor Ostrom, ¿no? Le dieron el Premio Nobel de Economía. Fue la primera mujer en la historia en obtener un Premio Nobel de Economía, justamente por esta teoría orientada a que las propias comunidades locales puedan gestionar los recursos naturales, porque son ellos finalmente quienes están llamados a cuidarlos, ¿no? Si es que no cuidas bien hoy el recurso, mañana vas a pasarla mal económicamente. Entonces, la idea es que exista sostenibilidad en el tiempo, sostenibilidad económica, pero también sostenibilidad en el recurso hidrobiológico. Bien, seguimos. Y bueno, justo lo que hace un momento conversábamos, ¿no? Eh, de hecho, existen pues dos tipos, dos tipos de, dos tipos de áreas protegidas, ¿no? Las de uso directo y las de uso indirecto. Las de uso directo son aquellas áreas donde se permite el aprovechamiento de recursos naturales.
Bien. Eh, Ahí se permite la actividad pesquera, artesanal, ¿no? Esos son los casos, por ejemplo, de reservas nacionales. Un ejemplo de reserva nacional es la Reserva Nacional de Paracas, la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, en el norte, en Piuritumbes, la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, la Reserva Nacional de Illescas. Bien, se permite la extracción de recursos naturales. Otro caso, las reservas paisajísticas, también, Noryauyos-Cocha, por ejemplo. Luego los refugios de vida silvestre, por ejemplo, los pantanos de Villa, las reservas comunales, por ejemplo, el Sila, los bosques de protección, Alto Mayo, los cotos de caza, por ejemplo, en Piura, el Angolo. Y luego tenemos las áreas naturales protegidas de uso indirecto. Allí sí no se permite la extracción de recursos naturales, de ningún tipo. Bien, eh, no se permite la extracción de recursos naturales. eh, y esos son los casos, solamente se permite las actividades de investigación, bien, y las actividades recreativas, turismo. Son tres los tipos de áreas protegidas de uso indirecto. Tenemos a los parques nacionales, a los santuarios nacionales y a los santuarios históricos. Bien, el Parque Nacional, por ejemplo, Parque Nacional de Huascarán, Parque Nacional del Mano, eh, son algunos ejemplos donde está prohibida la extracción de recursos naturales. Santuarios nacionales, también está prohibida la extracción de recursos naturales. Los manglares de Tumbes, bueno, sabemos que hay actividad pesquera igual allí, ¿no? Pero es local, es artesanal, ¿no? Ahí hay una salvedad, y que un artículo también de la ley de áreas protegidas permite, ¿no? Que las comunidades locales, preferentemente locales, artesanales, puedan acceder a los recursos naturales. Y luego tenemos los santuarios históricos, ¿no? Machu Picchu, por ejemplo. Allí no se puede hacer actividad extractiva. ¿De acuerdo? Y luego en cada área protegida existe una zonificación. Cada área protegida está debidamente zonificada. Es como un mapa donde te establecen cuáles son las zonas. Entonces, en un área protegida va a haber una zona de protección estricta. Allí, aún así sea una reserva nacional, allí no se permite la extracción de recursos naturales, ni siquiera recursos hidrobiológicos, cuando es una zona de protección estricta donde se prohíbe su extracción. Bien, porque es el objetivo de conservación. Luego tenemos la zona estricta, perdón, la zona silvestre. Allí tampoco se permite la extracción de recursos naturales, sea un área protegida de uso directo o indirecto. Luego tenemos la zona de uso turístico. Bueno, es un área reservada para actividades turísticas, ¿no? Luego tenemos la zona de aprovechamiento directo. Ahí puedes aprovechar, extraer recursos naturales. La zona de uso especial. Son áreas debidamente limitadas donde de repente hay comunidades que habitan, ¿no? Una comunidad indígena que habita dentro de un área natural protegida de la Amazonía, la zona de uso especial. Zona de recuperación es un área que está en proceso justamente de remediación, de reparación. Zona histórico-natural, bueno, es un área donde no solamente hay un patrimonio natural, sino también cultural, histórico, a proteger. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora vamos a ver un casito práctico, ¿no? Un caso práctico. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué opina? Primero tenemos el caso de la Reserva Nacional de Paracas. Bueno, allí está
La Reserva Nacional de Paracas es un área protegida donde uno de los objetivos de conservación es la biodiversidad marina, ¿no? Em, de hecho, es la primera área natural protegida creada en el Perú. Se creó en el año 75, me parece. Sí, 75. Fue una de las 5 áreas naturales protegidas creadas en el Perú y la primera área marina protegida creada. Bien. Antes la Reserva Nacional de Paracas se creó Cutervo, Pampas Galeras y otras más. Pero a nivel marino es la primera. Luego tenemos la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau. Em, yo les había dicho que el reglamento, la ley de áreas protegidas prohíbe la pesca a mayor escala en áreas protegidas, pero la norma de creación de esta área, que es un decreto supremo, sí permite la extracción de mayor escala en áreas protegidas y es un reconocimiento un poco particular. Miren, em, usualmente los derechos adquiridos son derechos que uno tiene antes de la creación del área protegida. Es un derecho adquirido, un título habilitante que uno tiene antes de que se cree un área protegida. Aquí en este cuadro vamos a ver cómo es el tratamiento jurídico de derechos adquiridos de las áreas marinas protegidas. Bien, primero, señala, ¿no? El establecimiento de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau permitirá el ejercicio de los derechos, acá está el detalle, permitirá el ejercicio de los derechos que se otorguen luego de su creación para el desarrollo de actividades de aprovechamiento de recursos naturales. Esto sobre todo supone lo siguiente. Como bien yo le dije hace un momento al inicio de la clase, las concesiones de hidrocarburos son derechos adquiridos, porque, ojo, en la medida que hayan sido otorgados antes de la creación del área protegida. Bien, si es que se crea luego del área protegida, ya no debería ser un derecho adquirido. Bien, pero curiosamente, en la norma de creación de esta área protegida se señala que el establecimiento de reserva mar tropical de Grau permitirá el ejercicio de los derechos, es decir, de los títulos habilitantes que se otorguen luego de la creación de esta área protegida. Eso a muchos les ha dejado sin sabor porque, claro, cualquier actividad podría ser considerada, imaginemos. O sea, no se puede, un derecho expectaticio, un derecho que aún no existe, no puede tener la condición jurídica, el tratamiento jurídico de un derecho adquirido. No se ha adquirido nada porque aún no existe ese derecho, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso vemos que sí, le han dado derechos adquiridos, le han dado reconocimiento de derechos adquiridos a derechos que aún no existen, ¿no? Entonces, allí podría entrar, por ejemplo, una concesión de hidrocarburos, digo, en esa definición, ¿no? Porque la norma de creación te habilita a que se trate como derechos adquiridos, futuros incluso títulos habilitantes. Pero ojo, claro está, para que se instale una actividad económica, para que se lleve a cabo una actividad económica como el de hidrocarburos, por ejemplo, un área protegida, se necesita un informe de compatibilidad emitido por el SERNAC, ¿no? Donde se especifique que una actividad económica no vaya a poner en riesgo los objetivos de conservación del área protegida. Y uno de los objetivos de conservación del área protegida de la Reserva Mar Tropical de Grau es justamente la biodiversidad marina. Bien, pero igual, lo comento para que se pueda tener la información completa, especialmente los amigos pescadores, que he visto que hay varios que están conectados. Bien. Em,
Obviamente yo, personalmente, discrepo de cómo se creó, por lo menos, discrepo de este artículo, ¿no? Repito, como siempre, a título jurídico, estrictamente jurídico, no se puede reconocer derechos como derechos adquiridos a derechos que no existen, que son expectaticios, que son derechos futuros. Derechos adquiridos solamente deberían ser aquellos que se otorgan antes de la creación de la. No puede darle ese reconocimiento de derecho adquirido a un derecho que aún no existe. Bien. Eso es solamente en el caso de la Reserva Nacional Martín Caldera. Vamos a ver qué dice la Dorsal de Nazca. Bueno, en el caso de la Dorsal de Nazca, es el segundo caso práctico. eh, Ojo, cuando se crea la Reserva Marina Mar Tropical de Grau, claro, allí no es que abunde la pesca industrial, ¿no? No. Pero sí hay pesca artesanal, que la pesca artesanal puede realizarse allí. La pesca artesanal puede realizarse en el área protegida. Allí, desde luego, esta reserva, si es que hace muchos años no se aprobaba, era sobre todo por un conflicto que había con la actividad hidrocarburífera, ¿no? Justamente por este detalle de los derechos preexistentes, si se iba a permitir o no la instalación de nuevos lotes de hidrocarburos luego de la, la creación del área. Bien, y repito, claro, entiendo que esa ha sido una salida más política para que fluya la creación del área, pero en términos estrictamente jurídicos discrepo, no discrepo, porque no puede darse derechos adquiridos a un derecho que aún no existe. Bien, entonces una concesión de hidrocarburos futura no debería, en mi opinión, tener un derecho adquirido porque para ese momento de la creación del área aún no existía. Pero para fin de la creación de esta área le están considerando como si existiese. Seguimos. Reserva Nacional Dorsal de Nazca. Bueno, allí sí hay actividad industrial, pero sobre todo de empresas, embarcaciones atuneras, ¿no? Sobre todo extranjeras. Bueno, también hay pesca en menor escala, ¿no? El bacalao de profundidad. Pero a nivel industrial, sobre todo, hay más embarcaciones extranjeras de pesca atún. Bien. Em, ¿Qué dice? ¿Qué dice esta área protegida? Lo que señala es que se respetan a secas todos los derechos adquiridos que se hayan otorgado antes de la creación de la reserva. Y acá hay un detalle importante. Eh, y vamos mejor a abrir la norma. Vamos a abrir la norma. A ver, un segundo. Bien, esta es la norma de creación del área protegida de Paracas, perdón, de Sal de Nazca. Aquí está. Vamos a ir a ver la zonificación. Solamente en las áreas protegidas la zonificación es horizontal,
Pero cuando se crea dorsal de Nazca, lo que se protege son los montes submarinos, las montañas submarinas. Es el objetivo de conservación. Entonces, la zonificación también es vertical. Entonces, acá señala, ¿no?, que la zonificación comprende una zona de aprovechamiento directo de 0 hasta 1000 metros, que es la zona de aprovechamiento directo. Ahí se puede pescar, inclusive la pesca industrial, ¿no? Esta norma permite la pesca industrial. Y luego dispone otra área, que es de los 1000 metros hasta los 4000 metros de profundidad como una zona de protección estricta. Según la ley de las protegidas, en la zona de protección estricta se prohíbe actividad extractiva, toda actividad extractiva. Es decir, en los 1000 a los 4000 metros de profundidad no puede haber actividad extractiva porque supuestamente podría poner en riesgo el objetivo de conservación, que son los montes submarinos. Recuerden este número: de los 1000 metros a 4000 metros es zona de protección estricta. Según la propia norma, no debería haber actividad extractiva. Pero luego nos vamos a sacar al costado en esta disposición complementaria final. ¿Y qué nos dice? De manera excepcional se desarrollará la actividad extractiva de bacalao a profundidad hasta 1800 metros de profundidad. Es decir, se permite la extracción de recursos hidrobiológicos en esos 800 metros que restan, que ya es una zona de protección estricta. Bien, la ley no lo permite, la ley. Acá vemos que un decreto supremo sí lo permite. A nivel de jerarquía normativa, la ley siempre va a primar frente a un decreto supremo. Estrictamente a nivel jurídico, vemos que, claro, una norma, un decreto supremo, una norma reglamentaria, ha vulnerado una norma con rango de ley. Pero igual, repito, estas áreas protegidas finalmente para que surjan se requiere que haya discusiones políticas, ¿no? Si no es complejo que, que prosperen, porque para que se apruebe un área protegida no solo se necesita el visto bueno del MINAN, sino el visto bueno de todo el PSM, ¿no? Se aprueba con el voto aprobatorio de toda la presidencia del Consejo de Ministros, y luego lo refrenda el Ministerio del Ambiente, pero también lo refrenda el sector eh, en el que en cuyas actividades se realiza dentro del área, ¿no? Por lo este decreto supremo fue refrendado también por el ministro de Producción en su momento. Bien, vamos a seguir con la lámina. Y habiendo hablado de cómo se aprovechan los recursos naturales también, bueno, esta sesión era recursos naturales, como digo, ¿no? Cómo es el acceso a recursos naturales en general y también cómo se aprovechan los recursos naturales al interior de áreas marinas protegidas. Ya habiendo concluido esto, vamos ahora a pasar ya a hablar sobre aspectos introductorios sobre el derecho pesquero. Bien, la actividad pesquera se puede realizar en el ámbito marino y también en el ámbito continental, ¿no? En los ríos, en los lagos. Bien, la actividad pesquera está dividida en pesca comercial y en pesca no comercial. La actividad pesquera comercial tiene un fin comercial, como su propio nombre lo indica. Está dividida en pesca de mayor escala, menor escala y artesanal. La pesca de mayor escala es fiscalizada por el Ministerio de la Producción y también el permiso de pesca lo otorga el Ministerio de la Producción. La pesca de menor escala y la pesca artesanal. Bien, la pesca en menor escala es fiscalizada por el Ministerio de la Producción y el permiso de pesca también lo otorga el Ministerio de la Producción. La pesca artesanal, en cambio, es fiscalizada por el gobierno regional y el permiso de pesca lo da el gobierno regional. Claro, de repente alguien mira, no, doctor, pero yo he visto también que hay fiscalizadores del produce en los DPAs que fiscalizan la pesca artesanal. ¿Por qué me dice el gobierno regional? Bien, eso es cierto, ¿no? Y es por lo siguiente.
La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el artículo 52 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establecen todas las funciones que tienen los gobiernos regionales en materia pesquera. Según la Ley de Bases de Descentralización y la propia Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, todas esas funciones debieron ser transferidas por parte del Ministerio de la Producción a los gobiernos regionales. Y en efecto, ese literal, ese artículo 52 tiene varios literales, del literal A hasta el literal G. Todos los literales han sido transferidos. Cada literal es una función, ojo. Cada literal es una función. Entonces, todos esos literales de la norma han sido todas esas funciones han sido transferidas a los gobiernos regionales. Pero hay dos literales que no se transfirieron. Uno es el literal G, que está vinculado a explosivos. Eso está bien que no haya sido transferido, porque eso finalmente ha pasado a manos de la SUCAMEC. Y luego está el literal J. El literal J es la función de fiscalización y sanción de la pesca artesanal. Entonces, claro, la mayoría de personas suelen pensar que el gobierno regional es el competente para sancionar y fiscalizar la pesca artesanal. La ley orgánica de gobiernos regionales, en efecto, le da esa competencia, pero esa competencia no le ha sido transferida a los gobiernos regionales. La sigue teniendo a su cargo el Ministerio de la Producción. Bien. Mediante tres resoluciones ministeriales emitidas hasta la fecha, se ha dado por concluido el proceso de transferencia de todos los literales del artículo 52 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, excepto, repito, el literal J, que es el artículo, el literal, donde está la función de fiscalización y sanción de la pesca artesanal. Y por eso es que ustedes van a ver en los DPAs fiscalizador del produce, porque esa función aún sigue estando a cargo del Ministerio de la Producción. Pero miran, no, pero también hay fiscalizador del gobierno regional, es más, el gobierno regional es el que pone multa. Sí, ¿por qué? Porque se percibe, se percibe de que los gobiernos regionales, perdón, se percibe de que la función de fiscalización de la pesca artesanal es una función compartida, lo cual discrepo. S- Algunas personas suelen basarse en la ley de organización y funciones del PRODUCE. Señalan que ahí hablan de funciones compartidas, pero bueno, ahí lo que dicen es que, como ya sabemos, bueno, ya sabemos, las competencias administrativas es la potestad que tiene una entidad pública para la protección de determinados bienes públicos. Totalmente concuerdo contigo, Raúl. Totalmente. Ahora vamos a hablar de eso, totalmente. ¿No? Creo que en algún momento se debería optar por la creación de una superintendencia nacional de fiscalización pesquera acuícola. Totalmente. Ahora vamos a profundizar. Eh, y bueno, y ahora voy a explicar también la lógica jurídica detrás de esto, de por qué en algún momento sí debería crearse una organización como la que justamente mencionó Raúl. Em, bueno, yo le decía, ¿no? La ley de organización y función del PRODUCE dispone que el PRODUCE y los gobiernos regionales, la competencia de regulación de la pesca artesanal es una competencia compartida
entre el PRODUCE y los gobiernos regionales. El PRODUCE la dirige, pero debe hacerla en coordinación con los gobiernos regionales, según la ley de organización y función del PRODUCE. Cuando se aprueban normas sobre pesca artesanal, se debería hacer en coordinación con los gobiernos regionales. Es más, ya el propio Tribunal Constitucional ha emitido diversas sentencias al respecto. Eh, a eso se refiere la ley cuando habla de la función compartida. Hay tres tipos de competencias administrativas. Las exclusivas, que son de exclusivas de una propia entidad. Una entidad tiene la potestad exclusiva de hacerla, de ejercer ella sola la competencia. Por ejemplo, la sancionadora en una determinada materia. Luego están las competencias compartidas que se ejercen por dos instituciones de manera coordinada. Y luego están las competencias delegadas. Eso en materia pesquera no funciona tanto, pero sí, por ejemplo, en materia ambiental, en el UEFA, por ejemplo, sí hay varias competencias delegadas. Pero bueno, eh, hay personas que consideran que la fiscalización de las pescas artesanales es compartida. Entonces, en la práctica funciona así, en la práctica, ¿no? Produce, fiscaliza y le traslada el expediente al gobierno regional para que sea el gobierno regional quien sancione. Así funciona en la práctica, ¿no? Hay otros gobiernos regionales donde sí tienen personal, sí tienen fiscalizadores. Entonces, ellos también fiscalizan. Entonces, uno puede encontrarse en el DPA con fiscalizador del produce, pero también con fiscalizador del gobierno regional, ¿no? Eh, pero, si somos nuevamente estrictos a nivel jurídico, veremos que, y esto ha sido ratificado, bueno, todos los años se ha ratificado por el propio produce. Si uno busca el plan de transferencia de funciones aprobado este año por el produce, el propio produce allí, mm, como todos los años, igual el año pasado también fue lo mismo, el año también fue lo mismo, se señala, ¿no? La función de fiscalización y sanción de la pesca artesanal aún no ha sido transferida a los gobiernos regionales y se encuentra pendiente de transferencia. Mientras que eso no ocurra, será el ministro de la Producción quien ejerce esa fiscalización a nivel de todo el litoral costero. Bien, eso es importante también precisarlo, ¿de acuerdo? Pero ojo, en la práctica los gobiernos regionales fiscalizan y sancionan. Pero, repito, esa competencia está pendiente de ser transferida. Y ahora, justamente, en la línea de lo que plantea Raúl, ¿sería ideal que sea transferida? ¿Será mejor que se mantenga el produce? ¿O será mejor que de repente exista un órgano independiente? Quizá escrito a la PCM. A ver, yo les comento, en materia de recursos naturales, la tendencia hace muchos años, sobre todo en el Poder Ejecutivo, es que la entidad que tiene un rol promotor del sector no puede ser la entidad que la fiscaliza. Eso básicamente para asegurar que la fiscalización sea objetiva, imparcial. Esa es la tendencia en materia de fiscalización de recursos naturales en el Poder Ejecutivo hace muchos años ya. La entidad que tiene la tarea de promover el sector productivo no puede ser a su vez la que la fiscaliza. La entidad que ejerce el rol promotor no puede ser la que fiscaliza esa actividad que a su vez está promocionando. Voy a ponerle ejemplos prácticos. En materia minera, en materia energética, el rol promotor, ¿quién lo tiene? El Ministerio de Energía y Minas. Pero ¿quién tiene el rol fiscalizador? No lo tiene el Ministerio de Energía y Minas. En materia ambiental lo tiene el OEFA. Hablo de mediana y gran minería, ¿no? En materia ambiental lo tiene el OEFA. Y en materia técnica y seguridad lo tiene los INDERMIN. En materia forestal, ¿cuál es la entidad que tiene a su rol el rol de promover la actividad forestal en el Perú? El MIDAGRI. ¿Y cuál es la entidad que fiscaliza los títulos habilitantes forestales? Los informa.
Serfor fiscaliza el tráfico ilegal, pero los títulos habilitantes los otorga y fiscaliza Osinfor. Osinfor, ¿de quién depende? De Osinarmil. Perdón, depende de PCM. Osinfor depende de PCM. Es un órgano fiscalizador. Osinarmil, ¿de quién depende? De PCM. Es un órgano fiscalizador. Bueno, OEFA sí pertenece al MINAC. Pero ¿a dónde voy? La fiscalización, el ente que fiscaliza, es distinto de quien la promueve. El sector pesquero es particular, es peculiar, es muy particular al resto de todos los sectores. En el sector pesquero, claro, la entidad que promueve la actividad, o sea, el rol de Produce es promover la actividad pesquera, que exista mayor productividad pesquera. Ese es su rol. Y es una función que tiene que hacerla súper bien, promover la actividad pesquera, que hubiera mayor productividad en el país a nivel pesquero. Pero a su vez también tiene el rol de fiscalizar. Cuando la tendencia, repito, hace muchos años ya, no solo en Perú, sino en los países más desarrollados, en manejo de residuos de recursos naturales, es que la entidad que promueve la actividad económica nunca puede ser la misma que la fiscaliza. Y ya en el Perú eso pasa. En los principales recursos naturales así está diseñado. La que promueve no es la que la fiscaliza. En minería, les pongo el caso. ¿Cuál es la principal actividad extractiva del Perú? La minería. Allí, quien promueve la actividad es distinta de la que la fiscaliza, por fines de imparcialidad, de objetividad, para que exista una fiscalización imparcial, objetiva, para que no se politice la fiscalización. ¿Cuál es la segunda principal actividad económica? La segunda actividad extractiva más importante del Perú, la pesca. Entonces, justamente ahora que vi el comentario de Raúl, me hacía recordar esto, ¿no? Que en su momento toca repensar sobre cómo está diseñado el sistema. Bien, se me ha ido la hora un poco, creo que aquí nos quedamos, ya luego la siguiente semana continuamos con los habilitantes para dar unos 15 minutitos para, para preguntas. A ver, pregunta que desea hacer de manera oral, o si gustan yo la leo. Gusten, alguien puede levantar la mano. Las anteriores sesiones lo hacíamos así. Alguien que guste intervenir, hacer un comentario, el micro está abierto. Raúl, en el Congreso existen varios proyectos de ley eh, sobre la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización en Pesca y Acuicultura. Creo que ahora en el 2016 se debe crear esa entidad. En efecto, existen varios proyectos de ley, pero acá hay un detalle, ¿no? Es que las entidades públicas solamente pueden crearse a propuesta del Poder Ejecutivo, ¿no? Los ministerios, los organismos especializados, un organismo de fiscalización, solo puede crearse eh, a propuesta del Poder Ejecutivo. Ya sea propuesta, ¿no? Por iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo, eh, o también vía un decreto legislativo directamente, ¿no? Si es que se le habilita a legislar por un determinado tiempo determinadas materias. De hecho, así se creó, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, ¿no? El decreto legislativo. Bien, no sé si habrá otra pregunta o comentario. Gracias, Raúl, por el comentario.
A ver, vamos a leer si no. Sandra pregunta si podría mencionar las resoluciones que transfieren esas funciones. Ahorita los números no los tengo a la mente, pero yo les prometo, bueno, igual los tengo en el PPT, para la siguiente semana, la siguiente sesión, bueno, ya nos dirá Alfredo qué día toca la siguiente sesión. A ver si me apoyas, Alfredo, con la siguiente sesión el día, porfa. Este, allí voy a poner en la PPT, le voy a proyectar cuáles son esas tres resoluciones que dan por concluida el proceso de transferencia. Ahí justo, bueno, la idea de la siguiente sesión ya entrar básicamente a temas pesqueros como tal, ¿no? Lo de hoy ha sido básicamente temas más introductorios de gestión de recursos naturales a nivel genérico, porque siempre es clave, antes de hablar sobre un recurso natural, primero dar unos alcances sobre qué se entiende sobre esos recursos naturales y cuál es la normativa general que la regula. Em, a ver, Diego, a ver. Em, Podría nuevamente definir las teorías actuales del rol del organismo promotor y fiscalizador. Bueno, lo que decía es que la tendencia, ¿no? En materia de recursos naturales, en el mundo y en el Perú no es la excepción. Así también funciona en el Perú en casi todos los recursos naturales, salvo, claro, en el caso artesanal, ¿no? Eh, es que la entidad del Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional que promueve la actividad no puede ser la misma de la que la fiscaliza, por razones de objetividad, ¿no? Eh, Porque, desde luego, eh, en el caso pesquero, PROUS es un excelente que ejerce la rectoría en materia pesquera, quien aprueba la normativa, tiene un rol normativo, pero también promotor de la actividad, ¿no? Entonces, quien promueve la actividad debería ser distinto de quien fiscaliza la actividad. Eso funciona, eso se aplica en la mayoría de sectores económicos del Perú, en el caso del Poder Ejecutivo. En gobiernos regionales sí se ha mantenido esta teoría, bueno, esta postura ya clásica que ya ha sido superada, de que, superada, digo, eh, el nivel de tendencia de un adecuado manejo de recursos naturales, ¿no? Pero en los gobiernos regionales sí se mantiene todavía esa tendencia de que sean ellos los mismos los que regulen y fiscalicen, ¿no? Y por eso vemos también los resultados. En el caso de la pesca de minería ilegal, ¿no? Por ejemplo, o la pequeña minería, bueno, el gobierno regional es la que tiene la competencia de promover la actividad de pequeña minería en su jurisdicción, pero también de fiscalizarla, ¿no? O sea, la DREN ejerce un rol también. La DREN, la Dirección Regional de Energía y Minas, tiene un rol de dar la certificación ambiental, de promover también la actividad minera en su jurisdicción y también fiscalizarla, ¿no? Pero en el Poder Ejecutivo eso no funciona así. Es más, en materia minera está separado de la siguiente manera. SENACE es quien otorga la certificación ambiental, ¿no? En materia de mediana, gran minería. OEF es quien fiscaliza en materia ambiental, o SINARMIN en materia técnica y seguridad. En el caso pesquero, por lo menos a nivel de las plantas de procesamiento industrial, por ejemplo, el PRODUCE es quien promueve la actividad, regula la actividad, emite la certificación ambiental, porque la certificación ambiental de la planta de procesamiento industrial pesquero no la da el SENACE, la da el mismo Ministerio de la Producción. Y bueno, y quien la fiscaliza en materia ambiental, sí es el OEF. Solamente en materia ambiental. Pero en la fiscalización pesquera, creo que hay varias personas
ya que justamente plantean, y bueno, ahora que veo Raúl, ¿no? El comentario de Raúl, veo eso, que se coincide, de que en su momento se evalúe, ¿no? La existencia de un organismo autónomo dependiente de la PCM, especializado en materia de fiscalización, ¿no? Em, por ejemplo, que este organismo pueda también brindar soporte, ¿no? Dar soporte técnico, logístico, pero también financiero en acciones de interdicción. Si bien es cierto, hoy eso lo hace la Dirección de Fiscalización, pero si existiese un organismo, también podría incluso asumir esas tareas, ¿no? De colaborar con el Ministerio Público en algunos casos en particular. Em, una pregunta, Giuseppe, a ver, anoche, ¿a qué se debe que el fondo no permite la investigación? A los permisos de pesca, amparo pesca. Los permisos de pesca, a ver, pregunta, ¿no? Los permisos de pesca para pesca, Félix. A ver, voy a terminar de leer. Amparo. Los permisos de pesca artesanal otorgados por el gobierno regional se dan por meses o por años. En realidad, la mayoría son indefinidos, no periodos indefinidos. Pero hay gobiernos regionales también que lo dan por periodos definidos, por periodos determinados. Y no hay uniformidad, ¿no? Algunos lo dan por 5 años, 10 años, 2 años, depende, ¿no? No hay uniformidad. Justamente porque la normativa general, la Ley General de Pesca, no establece plazos, ¿no? Eh, no hay uniformidad. Así como hay permisos que se otorgan por plazos fijos, hay otros gobiernos regionales que lo dan por plazos indefinidos, ¿no? No hay uniformidad en diversas materias, ¿ah? Inclusive en materia de fiscalización, ni qué decir, ¿no? Por ejemplo, la potestad de tipificar infracciones, la potestad de aprobar infracciones, sanciones, ¿no? La potestad de tipificación, la tiene el Ministerio de la Producción de forma exclusiva. Pero yo he visto, hay gobiernos regionales del sur, por ejemplo, que tienen su propia tipificación, ¿no? Y hay uno que tiene su propia tipificación de infracciones, ¿no? Una vez lo visité, mostraron su propia tipificación aprobada por ordenanza regional. Esa norma no tiene validez. Ellos mismos tienen sus propias sanciones, sus propias infracciones. Esa norma no tiene validez porque no tienen competencia para aprobar tipos infractores. O, por ejemplo, otro gobierno regional del sur también, otro distinto, que no sanciona porque piensan de que aún no, bueno, de que está pendiente de que el gobierno regional cree el Consejo Regional de Sanciones. Eso ya se derogó en el 2017. Claro, la anterior norma en Arrispa se disponía que las entidades debían contar con un Consejo Regional de Sanciones para sancionar, ¿no? Pero cuando se aprueba el Reglamento de Fiscalización y Sanción de Actividades Pesqueras en el 2017, eh, desde luego se eliminan las comisiones regionales de sanciones. Y lo único que se dispone es que la autoridad que investiga debe ser distinta de la que sanciona. Es decir, la autoridad instructora debe ser distinta de la sancionadora, de la decisora. Hay pues un gobierno regional del sur, por ejemplo, que no sanciona, ¿no? Y es una región emblemática. No sanciona porque consideran eso, de que piensan que aún está vigente el RISPA, ya derogado en el 2017. Eh, pero sí, hay muchas regiones donde hay mucho por hacer. En el norte creo que sí, el asunto está mejor avanzado. Hay regiones que sí están sólidas, buenos regionales sólidos. Pero creo que en el sur hay mucho por hacer. Bien, bueno, creo que vamos cerrando. Yo les agradezco por la atención, por la participación. Ha sido una clase bastante dinámica y bueno, espero vernos en la siguiente sesión.
Ha sido un gusto como siempre. Un gran abrazo. Tengan buenas noches.